Adoptados por su Espíritu. Bienvenidos una vez más a esta serie Adoptados por su Espíritu. Les queremos dar una cordial bienvenida. Estamos aquí en este hermoso templo en la ciudad de La Sierra, Riverside, en el estado de California, y para quienes están con nosotros, siguiéndonos desde la señal de 3ABN Latino en sus hogares, les habla su amigo Jorge Jaque y les damos también a ustedes una cordial bienvenida. Queremos decirles que hemos estado gozándonos, esta es la segunda oportunidad en la cual tendremos la presentación de un nuevo mensaje en los labios del pastor Andrés Portes, quien tendrá en esta oportunidad el mensaje titulado El régimen del Espíritu. Hemos estado aprendiendo, conociendo más cómo podemos ser salvos y cómo ese objeto de salvación que somos nosotros puede ser conquistado con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que muy bien, queremos a continuación presentar a alguien que ha sido parte importante en la idea de hacer este programa aquí. Quiero invitar al pastor Jorge Soria, quien es el asistente al presidente para los ministerios hispanos de la Unión del Pacífico. Muchas gracias, pastor Soria, por estar con nosotros. Un placer siempre. Y gracias, pastor, también porque yo sé que usted ha ayudado, ha facilitado para que nosotros podamos estar aquí en la Sierra, en la Iglesia Adventista Hispana de la Sierra, haciendo este programa. Y también yo sé que usted ha estado participando en 3ABN Latino en algunos programas en el pasado y le agradecemos siempre su apoyo. Cuéntenos un poquito acerca de la obra de la Iglesia Adventista Hispana en esta parte de California. Y tal vez si no sabías, yo soy miembro de esta iglesia. Ah, sí. Oh, muy bien. Asisto aquí. Mi membresía está aquí con mi esposa. Muy bien. Pero es un placer siempre de estar en este lugar, siempre estar con mis hermanos cuando Amén. podemos. Y tenemos aquí 7 conferencias en la Unión. Todo California son 4 conferencias, más Nevada, Utah es una más. Tenemos todo Arizona y todas las islas de Hawái, son 7 conferencias. 7 conferencias. Y en todas las 7 conferencias tenemos más de 52,000 hispanos que son miembros de la iglesia, y esta es una parte de los 52,000 miembros, con 179 grupos, iglesias y como 155 pastores. Qué impresionante, qué cifra tan interesante, 52,000 hispanos, y me imagino que están todas las naciones hispanas probablemente representadas en ese número. Claro que sí. Me imagino que sí. Y muy bien, y estamos justamente aquí en esta parte del sur de California donde tenemos muchos hermanos latinoamericanos, y aquí no es una excepción, estamos en la iglesia de la Sierra donde hay muchas familias que nos representan a los hispanos de todo el mundo hispano, por así decirlo. Y hoy hubo un programa de las naciones y muchos de nuestros hermanos estaban aquí al lado, donde había muchas banderas representando las nacionalidades de los hermanos de esta iglesia. Qué bonito. Fue una hermosa experiencia. Es bonito ver esos programas en los cuales podemos también representar nuestros lugares de origen. Pastor Soria, antes de comenzar este programa, quisiéramos pedirles que usted nos guíe en oración. Antes de la oración, sí, quisiera decirles que nos acompañará en una parte musical muy especial, una miembro de esta iglesia también, la hermana Liliet Uriarte, y ella interpretará una melodía bajo el título Hoy me postro. Así es que luego de la oración tendremos a Liliet Uriarte con la parte musical Hoy me postro. Antes de ello vamos a pedirle al pastor Soria que nos guíe. Les invitamos a cerrar nuestros ojitos y dirigirnos a Dios. Padre eterno, siempre es una bendición tan grande de poder ser llamados tus hijos, tus hijas, de poder ser llamados tu iglesia, donde queremos en este lugar alabarte, entregar nuestras vidas, conocerte mejor, y donde tú puedas dirigir a cada uno de nosotros con tu espíritu para que Cristo venga pronto. Amén. Bendice esta linda programación, especialmente el canal de 3ABN Latino, a quienes lo dirigen,
y especialmente al pastor Andrés Portes, quien dirigirá tu palabra en esta ocasión. Bendice a quienes están aquí en esta hermosa iglesia y a aquellos que nos están mirando por televisión. Lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo número 7. Romanos capítulo 7, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, Romanos 7, 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos reunimos para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y las hermanas que nos acompañan, pero también gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Bendígales a ellos también en forma abundante. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre y para salvación nuestra. Señor, prepárenos, habilítenos para entender y comprender su verdad. Y ahora, Dios, tráiganos el mensaje de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el tema de hoy es régimen del Espíritu y durante la semana estamos trabajando con la serie Adoptados por su Espíritu. La idea de la adopción o ser aceptado como hijo en el Espíritu define en realidad la razón y el propósito de nuestra vida. Necesitamos ser adoptados en la familia de Dios para comenzar un régimen nuevo de vida. La palabra régimen significa novedad. La idea del régimen del Espíritu es una vida nueva en el Espíritu. No más en la carne, pero en el Espíritu. Cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona acepta a Jesús, comienza una vida nueva en Cristo Jesús. No se entiende que una persona cristiana viva una vida vieja, viva en el viejo hombre. Se espera que viva un hombre nuevo, una vida nueva, un régimen nuevo. Novedad de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. Régimen del Espíritu o el régimen en el Espíritu. Cuando leemos la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice, andemos en vida nueva. Primero de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan 2, 4 al 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo dice? Como Él anduvo. Andar. La idea de andar significa una experiencia cotidiana, una experiencia frecuente, una experiencia diaria, una relación existencial. No es un concepto, es un estilo de vida. No es una idea, es una forma de ser. Vivir en Cristo. Toda la teología del apóstol Pablo se basa o se centra en la frase en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La idea es en Cristo. Porque 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? De modo que necesitamos ser adoptados en la familia de Dios para vivir en Cristo, para experimentar en Cristo, para ser renovados en Cristo, para tener y vivir bajo el régimen del Espíritu, no más en la carne,
pero ahora en el Espíritu. Y cuando usted vive en el Espíritu, el poder del Espíritu se manifiesta en su vida. Y cuando usted está en Cristo, su vida es cambiada y transformada de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Es una experiencia gloriosa, es una experiencia viva y real. Es una experiencia tan grande que se convierte entonces en un poder en esta tierra. Poder que hace posible que tu testimonio, el testimonio de tu vida, inspire a otros a entregarse a Cristo. La gente no creerá lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros vivimos. Mateo 24:14 que dijo Cristo, y será predicado este evangelio por testimonio. ¿Qué es testimonio? En el evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar las evidencias, presentar las pruebas a favor de Cristo. ¿Dónde están las pruebas de que Cristo es real en tu vida? ¿Dónde están las pruebas, las evidencias que me digan a mí que es verdad que está caminando en Cristo Jesús? Aquí están las pruebas, una vida cambiada. Aquí están las pruebas, una mente cambiada. Aquí están las pruebas, una voluntad fortalecida. Aquí están las evidencias. Y eso hace que la gente vea que usted vive en el régimen del Espíritu. No más en la carne, pero en el Espíritu. Y eso hace que la gente crea y se entregue a Cristo nuestro Señor. Andemos en vida nueva. ¿Qué significa andemos en vida nueva? Significa que viviremos a la manera de Dios, que viviremos como a Dios agrada, que seremos el resultado de la voluntad de Dios y que nos guiará el Espíritu de Dios. Y yo pregunto, ¿te gustaría vivir a la manera de Dios? ¿A cuánto le gustaría? La Biblia dice en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. ¿Caminaba Enoc con Dios? Sí. ¿Vivía a la manera de Dios? Sí. ¿Dónde terminó? En el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted camina con Dios, terminará en el cielo. ¿Caminó Elías con Dios? ¿Y dónde terminó? En el cielo. ¿Caminó Moisés con Dios? ¿Y dónde terminó? ¿Seguro que usted quiere caminar con Dios? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a veces papá Dios es bien, el tipo es derechito. Y una vez si quiere salirse con su poca vergüenza y le dice, no, es por aquí, mi negro. Y hay que hacer como él dice. Moisés se le salió del camino, ¿y qué le pasó a Moisés? Usted no entrará. Pero mire, Señor, ya le dije que no va a entrar. ¿Entró Moisés a Canaán terrenal? Pero qué cosa linda. Papá Dios le tiene algo más grande y maravilloso. ¿A dónde lo llevó? A la Canaán celestial. Deja que Dios sea Dios. No sea bobo, deja que Él sea Dios. Que haga contigo lo que Él le dé la gana. Ríndete a Dios. Dios siempre te dará más de lo que te puedes imaginar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Son altos y grandes los caminos de Dios para nosotros? Imagínense, dice que yo predicando. Cada vez que oigo que soy un predicador, me río. Porque ni hablar me gustaba. Pastor, jamás en mi mente pasó ser de que pastor. Pero un día le dije a Dios, Señor, haré lo que usted quiera. Yo quería ser un médico. Y una noche mi esposa se enfermó, ya he contado esto otras veces. Y fui a un hospital con mi esposa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y vi la vida de aquel médico toda la noche bregando. Y yo me decía, ¡ay, mi madre! Y era así que yo me iba a pasar la vida. Con toda esta energía que tengo y esta candela que... No, yo no puedo... Señor. No, a mí me gusta el dinamismo, a mí me gusta moverme y que estar aquí, estar allá. A mí me gusta la acción. Entonces le dije a mi esposa, perdóname que te diga esto, mi negra, pero ¿cuánto agradezco a Dios que te haya enfermado esta noche? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17... Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando usted decide caminar con Dios, como lo hiciera Noé, la gente notará que en forma progresiva se va produciendo un cambio en la vida suya. La gente notará que usted va creciendo.
Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Si es verdad que estás caminando con Dios, la gente lo notará. Si es verdad que el Señor es tu compañero, la gente lo notará. Si es verdad que vive en el nuevo régimen del Espíritu, la gente lo notará. Y no importa lo que la gente diga, la gente verá la belleza y la santidad de Cristo reflejada en tu vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el hogar las cosas son distintas, los hijos son distintos, la esposa es distinta, la esposa, todo el ambiente se torna distinto, porque se convierte esto aquí en un pedacito de cielo en la tierra. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos rapidito. Colosenses 3, 1 al 3. Recuerde, estamos hablando del nuevo régimen del Espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Sí, pues, ¿qué cosa? Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ¿y qué dice Pablo? Y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. En el nuevo régimen del Espíritu, usted está en la tierra, pero usted es ciudadano del cielo. En el nuevo régimen del Espíritu, usted va pasando por la tierra, pero el final de su camino es el reino de los cielos. En el nuevo régimen del Espíritu, usted es un hijo del Altísimo y es un pasajero por esta tierra. Usted es una persona que va de paso, un extraño, un forastero. Ya usted no es de este mundo, ahora usted pertenece a la patria celestial. Y yo le pregunto, ¿vale la pena aceptar ser adoptado por Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces nuestra vida reflejará que verdaderamente Dios es nuestro Padre y nosotros somos miembros de su familia. Me gusta cómo el apóstol Pablo establece el antes y el después. Antes de ser adoptado y después de ser adoptado. Efesios capítulo número 2. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice Pablo que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida reflejaba al príncipe de este mundo. No nos parecíamos a Dios. Antes nuestra vida se parecía al mundo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4 al 10, número 1, nos dio vida juntamente con Cristo. Número 2, juntamente con Él nos resucitó. Número 3, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién estamos sentados en los lugares celestiales? Con Cristo Jesús. Los que viven en el nuevo régimen del Espíritu están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, ¿esto es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Deberíamos los cristianos vivir más entusiasmados con la vida cristiana? Pues claro que sí. Porque lo que está pasando con nosotros es trascendente, es decir, va más allá de los límites. Las cosas en este mundo terminan con los años, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aunque usted se muera, dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado queda delante de los que mueren en el Señor. Sí, porque sus obras con ellos siguen. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces levante la cabeza. Levante la cabeza. Dele gloria a Dios. Deje de lamentarse tanto. ¿Cómo se lamenta una persona que está sentada con Cristo a la diestra del Padre? La palabra diestra significa poder y autoridad. Cristo dijo, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Todo derecho. En otras palabras, yo tengo todo el derecho en la tierra, en el cielo y en el universo entero. Y si usted está sentado con Él al ladito, ¿por qué se queja? Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la Biblia, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿El Padre dio a Cristo para nosotros, sí o no? ¿Por cuánto tiempo lo dio? Para siempre. En el libro Deseado toda la gente, página 17, dice que retendrá para siempre su naturaleza.
Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Agradezco haber conocido a Jesús cuando era un adolescente. Y agradezco la misericordia de Dios de llamarme a esta salvación tan grande. Y ahora doy gloria a Dios por su misericordia y su gracia de darme el privilegio de compartir contigo el conocimiento de su palabra. Me gusta la Biblia, me fascina la Biblia, me encanta la Biblia. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Usted puede discutir y pelear todo lo que usted quiera, pero pelee con la Biblia. Venga y pelee. Pero eso me fascinan los versículos, porque cuando usted lo tira, la gente tiene que estar tranquilo. Pueden decir, no, que eso no significa eso. Bueno, pues 50, 60, 80, 100 versículos, ¿cómo se van a equivocar? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Antes, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice él, ahora, Efesios 2, 13 al 22, número 1, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, mediante la cruz reconciliar con Dios. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sois edificados para morada de Dios en Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso el régimen en el espíritu, sí o no? ¿Sí o no? Ahora ya no somos lo que éramos, ahora somos lo que Dios ha hecho que seamos. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, le voy a decir un secreto y ojalá este secreto lo haga público. Disfrute la vida ahora. Predique el evangelio ahora. Comparta la palabra de Dios ahora. Cuando nos vayamos al cielo ya no habrá oportunidad, se acabó. Yo no sé si usted se sentirá bien o mal, pero qué feo debe sentirse una gente en el cielo que no hizo nada aquí abajo. Entré, llegué, ¿y qué? ¿Y qué? Hágalo ahora. Predique ahora. Ore por las almas ahora. Busque las almas ahora. Cuando nos salvemos ya no habrá oportunidad de salvar a nadie. Hágalo ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted no vive en el régimen del Espíritu, no le importa la salvación de la gente. Ahora, si usted vive en el régimen del Espíritu, eso es un asunto día y noche en su cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago? Señor, guíeme. ¿Por qué? ¿Qué es el asunto del Espíritu? ¿No vino eso el Espíritu a la tierra? A ver, ¿vino eso o no vino eso? A ver, ¿sí o no? Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿a qué se dedicaron toda la vida? A predicar el Evangelio. ¿Qué le pasó a Lucas cuando aprendió del Evangelio? Aunque era un gentil, se dedicó completamente a predicar. Me gusta en el libro de los Hechos cuando él dice, y fuimos, y navegamos. ¿Con quién se fue Lucas? Se fue con Pablo. ¿A dónde? A la obra misionera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el nuevo régimen del Espíritu hay un fuego del Espíritu que cambia y transforma tu vida y te hace vivir en la tierra un estilo de vida que solo se vive en el cielo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El apóstol Pablo en su teología hace un contraste entre Adán y Cristo. Él dice en 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Representa a Adán como la carne y a Cristo como el Espíritu. Y me gusta como el apóstol Pablo lo hace. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo número 5, versículo 12, dice, habla de Adán y lo combina con el pecado. Versículo 15, Adán murieron muchos. 17, Adán reinó la muerte. 18, Adán condenación a todos. 19, desobediencia, pecadores. En cambio, mire qué cosa linda. Cuando habla de Cristo, versículo número 15, habla de la gracia. 18, vino la justificación. 17, reinaremos en vida. 18, vida a todos. 19, por su obediencia justificó a todos. En otras palabras, en Cristo estamos en el régimen del Espíritu. En Adán, usted vive en el régimen de la carne. Cuando usted se entrega a Cristo,
cuando usted vive en Cristo, cuando usted acepta a Cristo, cuando Cristo es el Rey de su vida, cuando el Espíritu le guía a usted, entonces usted vive en el régimen, en la vida nueva que es en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Versículo 45 al 49, en Adán fuimos hechos alma viviente. Somos lo natural. Adán es de la tierra, terrenal. Tales los terrenales cuando se parecen a Adán y traen la imagen del terrenal. En cambio, cuando estamos en el régimen del Espíritu, cuando estamos en Cristo, mire qué cosa linda. En Cristo todos serán vivificados. Cristo, Espíritu vivificante. En Cristo, lo espiritual. El Señor es del cielo. Tales también los celestiales, imagen del celestial. Si usted vive en el régimen del Espíritu, la gente notará que usted vive en Cristo. En su vida se reflejará la belleza y la imagen de Cristo. Usted mostrará a este mundo la luz y la belleza y la santidad de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A sus hijos se le hará más fácil entregarse a Cristo. En el hogar se respirará una atmósfera diferente, la atmósfera de Cristo. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? No tiene que hacer mucha bulla, no tiene que hacer mucha alaraca. El Espíritu se encargará de cambiar y tocar los corazones de sus hijos. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de un sacerdote llamado Zacarías? Su esposa Elizabeth, ¿estaban jovencitos o estaban viejecitos? ¿Podía la señora Elizabeth tener un bebé? Claro que sí. Cayeron en la trampa, ¿no? Eso le pasó a Zacarías cuando el ángel le dijo, tu esposa Elizabeth dará un hijo y será lleno con el espíritu de Elías. Me imagino a Zacarías mirando a este ángel y diciendo, este ángel está medio raro. ¿Cómo que mi esposa es una anciana? ¿Quién ha dicho que las ancianas no tienen hijos? A él se le olvidó Sara. Y a Gabriel se le calentaron las orejas y le dijo, ajá, tú no me estás creyendo. ¿Se incomodó Gabriel? San Lucas 1:19 le dice a Gabriel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado para darte esta noticia. En otra palabra, ¿qué te pasa a ti? Y le dijo, es más, te va a quedar mudo y no hablará hasta que el niño nazca. ¿Quedó mudo el tipo o no quedó mudo? A mí me gusta el versículo 37 de Lucas capítulo 1, donde Gabriel dice, porque para Dios nada es imposible. Mi pregunta entonces, si nosotros somos cristianos, si vivimos con Cristo, si pertenecemos a Cristo, si estamos en el nuevo régimen del Espíritu, si somos cristianos, ¿por qué esta vida tan pobre? ¿Por qué este cristianismo tan arrastrado? ¿Qué está pasando con Cristo? ¿Verdad que tiene que haber un cambio en la vida nuestra? A ver, ¿sí o no? Cristianismo no es costumbrismo, es una vida en el Espíritu. Es una vida de poder, es una vida para la gloria de Dios. Y recuerde que la gloria de Dios es su carácter. Por eso, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán, ¿qué cosa? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Tiene Dios poder para cambiar tu vida? ¿Para transformar tu vida? ¿Lo hace Dios o no lo hace Dios? Sí, Dios tiene poder para hacerlo. San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, nos dijo el Señor Jesús que los que siguen al Padre le adorarán en espíritu, ¿y qué cosa dice? Y en verdad. Si estamos en el régimen del Espíritu, adoraremos a Dios en el Espíritu, no en la carne, le adoraremos en el Espíritu. Juan 3:20. Leamos esta cita para entender un pensamiento profundo que Jesús dejó allí y a veces se pasa por alto. Vamos rapidito. San Juan capítulo 3, versículo número 20. Dice el Señor Jesús. Recuerde que Juan capítulo 3 está en el contexto de la visita que le hizo Nicodemo a Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hay unas frases maravillosas de Jesús para Nicodemo. En el versículo 3, el Señor Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede hacerse eso? Y entonces Cristo le recrimina. Ahora, en el versículo 5 aparece una frase interesante. Mire el verso 5. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa?
¿Y los que han nacido del Espíritu? ¿Está haciendo una relación Cristo entre la carne y el Espíritu, sí o no? Sí. Ahora, los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne son completamente diferentes. El versículo 20 nos da una idea de lo que pasa con los que viven en la carne. Versículo 20, ¿cómo dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo. La idea en la estructura del versículo, la idea griega de este pensamiento, hace lo malo, la interpretación de esa frase es la siguiente: hace lo malo, repite una acción que no produce ningún resultado productivo. ¿Qué es lo que significa? Repetir una acción que no produce ningún resultado productivo. Usted fuma, ¿qué resultado productivo produce? Ninguno. Bebe, ¿qué resultado productivo produce? Ninguno. De modo que el que hace lo malo, el que vive en la carne, hace muchas acciones, pero no produce ningún resultado positivo. En cambio, el versículo número 21 dice, mire qué cosa linda: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué dice? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. No dice el que hace la verdad, sino el que practica la verdad. La idea de el que practica la verdad, el que vive en el régimen del Espíritu, es la siguiente: el que practica la verdad es aquel que ejecuta acciones, pero produce resultados positivos. Me gusta esta ilustración. Un arquitecto toma un pedazo de papel, diseña una casa, luego procesa ese diseño en los papeles y los organismos necesarios, y entonces en un solar determinado construye la casa. Y viene una familia para vivir en esa casa. Mi pregunta: ¿eso que comenzó con un pedazo de papel se ha convertido en algo positivo, sí o no? Y esa es la vida en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu, sus vidas producen resultados positivos. Su vida es una bendición y se traduce en bendición para los demás. ¿Se entiende ahora o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por tal razón, entonces, necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos, es urgente que recibamos la adopción en el Espíritu. Usted necesita ser adoptado por Cristo en el Espíritu. ¿Le gustaría ser adoptado en la familia de Dios? ¿Llevar el apellido de esa familia? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto le gustaría? Hay un libro en el cielo que se llama Libro de la Vida. Y allí ponen los nombres de ¿quiénes? De todos los que han sido adoptados en la familia de Dios. ¿Por qué Dios necesita adoptarnos? Queridos, hay una cosa que se llama derecho legal espiritual. ¿Cómo se llama? Dios es un Dios justo. Y para actuar en tu vida necesita que usted le dé derecho legal espiritual. Una pregunta: ¿le dio Adán al diablo, a Satanás, derecho legal espiritual en su vida, sí o no? Sí. ¿Le dio ese derecho Eva a Satanás en su vida, sí o no? ¿Qué vino? Pecado, maldición, dolor, sufrimiento y muerte. ¿Vino Cristo a la tierra? Vino. ¿Vino a pagar el precio del pecado? Sí. ¿Vino como el siervo sufriente? Sí. Derecho legal espiritual. Vino a pagar con su muerte la muerte tuya y la muerte mía. ¿Murió o no murió en la cruz? ¿Pagó o no pagó? Entonces ahora, porque Él pagó y porque Él vive, los que viven en el régimen del Espíritu viviremos para la gloria de su nombre. Y si morimos, no moriremos para siempre. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que el pecado es un asunto legal. Primero de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que estamos ante un asunto legal. ¿Quién es el juez? Dios. Y Dios tiene que ser justo. Si usted mete la pata, tiene que dar el derecho a Satanás. Si usted le da derecho legal a Satanás, el diablo va a acabar con usted. Y el diablo gana el derecho legal sobre usted. No juegue con el pecado. Y no crea que se va a salir con la suya. Dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los que viven en el régimen del Espíritu están sembrando en el Espíritu. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es linda la Biblia? ¿Podemos rendirle nuestra vida al Señor? Hagámoslo y veremos la gloria de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde que estamos hablando del régimen del Espíritu. ¿Están listos para que entremos al corazón, a la belleza del tema de esta noche? Ahora empieza lo bueno. Y cuando se ponga más bueno, vamos a terminar para que tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? Oiga, mire qué cosa linda. Mire cómo la Biblia construye todo esto de una manera tan agradable. Cuando uno entra al ambiente de la Biblia, cuando uno se envuelve en la atmósfera de la Biblia, cuando uno se sumerge en el río de vida de la Biblia, el tiempo se va y uno no se da cuenta. ¿Es cierto o no lo es? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22, el apóstol Pablo nos habla de 3 cosas importantes. Vamos a leerlo rapidito. Efesios, capítulo 2, versículo número 19 al 22. La Biblia es un manantial. Cuando tomé la Biblia en mis manos, era un adolescente. Y agradezco a Dios por haberla encontrado. Capítulo 2, Efesios, versículo 19 al 22. Dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice ahora? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de ¿quién dice? De Dios. ¿En quién dice? En el Espíritu. Mire qué cosa linda. 3 imágenes. Número 1, un reino. No sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Número 2, una familia. Miembros de la familia de Dios. Y número 3, un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahora, mire qué cosa linda, mire qué belleza. Número 1, un reino. Romanos capítulo 14, versículo 17. No hay nada más hermoso que le haya pasado al ser humano que tener la Biblia. Romanos 14, 17. Dice el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y ahora dice, sino, número 1, ¿qué cosa? Justicia, ¿qué más? Paz y ¿qué más? Y gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Si usted pertenece a ese reino, entonces justicia, paz y gozo. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy que tienen la cara tan así como la tienen? Por poco digo una palabra muy dura, ¿no? ¿Le hace falta más gozo al cristianismo? ¿Sí o no? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Oiga, saber que la sangre de Cristo te limpia de pecado, ¿produce gozo o no produce gozo? Saber que viene muy pronto a buscarnos, ¿produce gozo o no produce gozo? Ver las almas entregarse a Cristo Jesús y ser cambiada por el poder del Espíritu, ¿produce gozo o no produce gozo? Entonces, ¿qué pasa con usted? Un reino. El elemento clave de ese reino, la persona clave es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 16, ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Versículo 30, por el amor del Espíritu. El elemento clave, el Espíritu. Alabado sea Dios. ¿A quién dejó Cristo para ir a la iglesia en este tiempo? El Espíritu Santo. Número 2, una familia. En la familia de Dios somos, número 1, hijos. Primera de Juan 3, 1 y 2, somos hijos de Dios. Sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9, real sacerdocio. Reyes y reinas. Apocalipsis 5, 10, reyes y sacerdotes. Todo ocurre en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios.
Pregunto, ¿verdad que usted necesita recibir el régimen del Espíritu, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La Biblia es hermosa. Los que andan conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Un templo, el fundamento, Cristo. Primera de Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Mateo 16, 18, y sobre esta roca, dijo Cristo, edificaré mi iglesia. La palabra, San Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. El Espíritu Santo, Efesios 3:5, misterio ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Segunda de Pedro 1:21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Juan 15, 26, 27, el Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13 al 15, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Primera de Pedro 1, 10 al 12, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. La piedra principal, Hechos capítulo 4, versículo 11, Jesús es la piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2, 6 al 8, principal piedra del ángulo. Mateo 21, 42 al 45, el que cayere sobre esta roca será quebrantado. Juntamente edificados, Primera de Pedro 2, 4 y 5, seremos entonces piedras vivas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para cambiar tu vida? ¿Tiene el Señor poder para transformar tu ser? A ver, ¿sí o no? Esta mañana temprano, mientras hacía mi devoción personal, oraba a Dios y le decía, Señor, ponga en mi corazón cuál es el propósito de la oración en esta noche. Y durante todo el día arde en mi corazón el propósito de orar por aquellos y aquellas que tienen problemas que no es posible resolverse por asunto humano. Personas que tienen problemas que solo Dios lo puede resolver. Y yo pregunto, ¿tiene Dios poder para resolver problemas? Oiga, ¿le gustaría ser adoptado en la familia de Dios para que Dios tenga todo el derecho de resolver sus problemas? Escuche mi pregunta. Si usted tiene un problema que no se puede resolver humanamente, que el único que lo puede resolver es Dios, póngase en pie. Si usted tiene un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, alguien que está completamente perdido o perdida y el único que puede salvarle es Dios, póngase en pie. Si usted tiene una situación que nadie puede resolver, solo Dios, póngase en pie. Pero escuche ahora, por favor. Dios necesita que usted le dé el derecho legal espiritual para poder actuar. Si usted acepta en esta hora ser de la familia de Dios y decirle a Dios, sí, Señor, acepto que me adopte en su familia, entonces muévase donde está y venga para el frente conmigo. Sálgase del montón y venga para acá. Al pasar al frente usted está diciendo, yo acepto que Dios actúe en mi vida, le doy todo el derecho y yo acepto pertenecer a la familia de Dios y quiero ser adoptado en su familia. Por tal razón Dios tiene todo el derecho de acabar con este problema que me consume la vida. Mientras usted se mueve, le voy a pedir a Amy que pase, por favor, para que nos eleve al trono de la gracia. Y mientras usted pasa, mantenga una oración en su corazón. Si usted se atreve, súbase a la plataforma. A mí me encanta que suban conmigo aquí arriba. No tenga ningún temor, súbase conmigo aquí arriba. Mientras más le vean, mayor es el testimonio de que Dios está actuando en la vida suya. No le tenga miedo, súbase para acá. Jesús dijo en Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Suba sin temor, súbase a la plataforma, suba para acá. Usted está diciéndole al Padre, le está diciendo al Señor, le está diciendo al universo, yo hoy acepto pertenecer a la familia de Dios. Adelante, Amy. Hace algunos años estábamos predicando en una isla, se llama Guadalupe. En esa isla hablan francés. Cuando llegamos a la isla, me dieron una noticia maravillosa. La noticia maravillosa era que las personas de aquel lugar no estaban interesadas en la Biblia, ni en Dios, ni en la religión, ni estaban interesados en asuntos religiosos. Así que habían hecho
anuncios en la radio, en la televisión, en la prensa, y el anuncio decía: la hora ha llegado. Y cuando llegó la hora y llegó el negro se asustó, porque en una estación de radio, recuerdo como hoy, el anuncio que me dio el director de la estación es: tómeselo de vacaciones, aquí la gente no está interesada en nada de esto. Así que predique de noche y el día váyase a visitar y a pasear. Hay muchos lugares hermosos en este país. Regresé esa noche al hotel, me colocaron en Bac de Fort, se llamaba el lugar, un lugar precioso, en una colina, y allá usted veía los cruceros, los barquitos de vela, un lugar, y un ventanal inmenso, una belleza. Me arrodillé y empecé a llorar. Dios mío, y usted me trajo de tan lejos a pasar vergüenza. Si esta gente no se interesa en la Biblia ni en usted, ¿a qué vine aquí? Recuerdo que había llevado mis mejores sermones. Cuando llegó la hora de ir a predicar, llegó el pastor. Yo no sabía qué sermón iba a predicar. Así que Dios puso en mi corazón: deja eso y agarra la Biblia. Déjame hablar a mí. Agarré la Biblia y me fui con mi Biblia en la mano. Pasamos 29 noches predicando cada noche. Vino tanta gente que los 3 estacionamientos de la iglesia se llenaron completamente. Y la experiencia fue tan gloriosa que hubo gente que no pudieron bautizarse, porque allá, si usted se quiere casar, tiene que pedirlo 30 días antes. Usted deposita hoy su petición y 30 días después usted se puede casar. Dios se manifestó de una manera tan gloriosa e hizo cosas tan increíbles que hasta los incrédulos se entregaron al Señor. Recuerdo un señor que tenía problemas con su esposa, una esposa vegetariana, muy buena gente, pero que estaban a punto de divorciarse. Y él no quería saber de la iglesia. Un día lo fuimos a visitar y le dije 4 cosas fuertes a este pobre morenito como yo. Vino, le digo: usted tiene que ir por lo menos una noche a la iglesia. Y él, un tipo muy fino, era tesorero en una compañía, vino. Y cuando vino, el Espíritu lo agarró y lo hizo pedazo. Vino el día siguiente, vino 15 noches sin parar. Recuerde que eran 29. Y en la noche 17 le dijo al dueño de la empresa: quiero que sepa que el próximo sábado me bautizo. Voy a renunciar al trabajo porque yo voy a ser fiel a lo que Dios manda. Y el dueño de la empresa le dijo: tú estás loco, tú tienes 20 años conmigo, ¿por qué tú vas a renunciar? Dice: yo no trabajo más los sábados, el sábado es el día del Señor. Dice: pero espérate un momento, tú me tienes que dar tiempo. Ningún tiempo, yo te di 20 años, así que mira a ver, yo me voy. Y el dueño le dijo: no, yo te doy el sábado. Y ese sábado el dueño de la empresa vino a ver bautizar a su tesorero, al encargado de la contabilidad y la que se yo quede de la empresa. Ahora yo le pregunto a usted, como dijo Gabriel, ¿hay algo imposible para Dios? No. Entonces, si usted cree que para Dios todo es posible, ahora cuando oremos, levante su mano diciéndole: Señor, yo le creo. Y si usted no cree, oiga, le voy a dar una clave. Diga como el papá de aquel muchachito endemoniado: creo, ayuda mi incredulidad. Y Cristo va a tomar la intención que usted tiene de querer creer. Y entonces el Señor se manifestará en su vida. ¿Oramos? Querido Dios, levantamos nuestra mano anunciando al universo que queremos creer en usted. Aceptamos ser miembros de su familia, aceptamos la adopción en su familia, aceptamos la unción de su espíritu, aceptamos, Señor, y le damos a usted todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Actúe, Señor, en nuestras necesidades, que todo ocurra en nuestra vida para la gloria de su nombre. Perdone, Dios, nuestras faltas y pecados, pero hoy nos entregamos a usted y lo hacemos, Señor, en el nombre santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz noche.